Bien, la clase anterior, nosotros comenzamos a ver esta unidad que es la de equilibrio ácido-base, ¿ya? Hicimos un recorrido por algunas propiedades de ácidos y bases. También vimos teorías, ¿cierto? Vimos distintas teorías ácido-base, ¿ya? Que explican o tienden a explicar de forma sencilla, ¿ya? La, ¿cómo se llama? El comportamiento de un ácido y de una base, ¿ya? En en un medio de reacción, por ejemplo, o cómo se comporta frente a una base, un ácido y viceversa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, al respecto, el día de hoy vamos a continuar donde quedamos, ¿ya? Nosotros quedamos acá. Vamos a mostrar inmediatamente esa presentación. Acá, ¿cierto? La última clase, la clase del viernes, o sea, del miércoles, perdón, nosotros quedamos entonces en la escala de pH, ¿ya? Donde yo les decía que acá, ¿cierto? La escala va de 0 a 14, ¿ya? Y con la diapositiva anterior a esta, les explicaba también de que las escalas de pH y pOH son recíprocas entre ellas. ¿Qué significa eso? Que si el pH aumenta, el pOH disminuye. Y al revés, si el pH aumenta, el pH disminuye. ¿Ya? La razón de ello es porque están descritas en función de la escala logarítmica de base 10, que hace que este valor varíe, vamos a decir, inversamente proporcional a la concentración, ya sea de protones o de iones hidroxilo, dependiendo de lo que estemos analizando. ¿Ya? Al respecto, nosotros el día de hoy vamos a ver un ejercicio. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes trabajen en esto, ordenen las siguientes soluciones desde la más básica a la más ácida. ¿Ya? ¿Qué significa desde la más básica a la más ácida? Si ordenamos, por ejemplo, en términos de la concentración, o en términos del pH, o en términos del pH, vamos a tener entonces una, una forma diferente o distinta de ordenarla, ¿ya? Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que lo hagan y enseguida les muestro el resultado para ver si acertaron, ¿de acuerdo?
Recuerden que si tienen algunas dudas para ordenar esto, me pueden escribir en el chat o hablarme por micrófono para que lo puedan hacer. Ya la idea es que lo puedan realizar ustedes y no estén esperando a que yo termine de darles el resultado para entender finalmente si aprendieron o no aprendieron lo que se explicó en la clase anterior, ¿de acuerdo? Ya. ¿Lograron llegar a algo, no? ¿Lograron llegar a algo? Ok. La solución. Si ustedes ordenaran, por ejemplo, en términos de el pH, ¿ya? Términos del pH, llegarán a ese resultado. C igual a F, A igual a D y B. ¿Ya? Si tuvieran que ordenarla en términos de orden creciente de acidez, ¿cierto? Eso sería al revés. ¿Se fijan? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Hay alguna duda al respecto? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. El pH de una disolución acuosa es 12,6.
¿Cuál será la concentración de iones hidroxilo y el pH a la temperatura de 25 grados Celsius? Necesito que, por favor, realicen esto y lo comentamos. Para ello les voy a dar 5 minutos más.
Ok, ¿alguien pudo hacer algo al respecto? ¿Pudo determinar cuánto era entonces el pH y la concentración de iones hidroxilo? ¿No? Bien, veamos la respuesta. Para poder determinar estos dos valores, ¿ya? Para poder determinar estos dos valores, dame un minuto. Ya. Entonces les decía que para poder determinar estos dos valores, que es lo que nos están preguntando, nosotros deberíamos entonces partir de la definición de pH, donde esta corresponde entonces a la... ahí. Esta corresponde entonces al menos logaritmo, ya esta que está acá, menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno o iones protones. Esta va a ser igual entonces a 12,6. ¿Ya? Para poder transformar de pH a concentración, ¿ya? Voy a volver un poquito hacia atrás para que ustedes lo vean en la diapositiva. Fíjense, este es el menos logaritmo de esto, ¿ya? Si nosotros nos vamos acá, la función menos logaritmo, que es esta que está aquí, tiene su corolario o su contrario, ¿cierto? Que es esta, 10 elevado a menos pH. Si ustedes calculan el valor de 10 elevado a menos pH, obtienen entonces la concentración molar. La concentración molar en este caso sería 2,5 por 10 elevado a menos 13 molar, lo cual tiene sentido porque estamos hablando de un pH alto, es decir, una solución que es relativamente alcalina, ¿ya? O prácticamente alcalina. Para poder sacar la concentración de iones hidroxilo, nosotros debemos recurrir a la constante K sub W, que corresponde entonces al producto de autoionización del agua. Recuerden ustedes que nosotros lo habíamos visto en la clase anterior. Es este que está acá encerrado en un recuadro de color anaranjado. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo entonces despejar lo que necesito de esa ecuación, este caso la concentración de iones hidroxilo, y sacar en función de K sub W, que es un valor que siempre es conocido, y la concentración de iones hidróneo, que nosotros lo habíamos calculado aquí. ¿De acuerdo? Al hacer este cociente, nosotros nos va a dar entonces un valor de 0,04 molar, y este 0,04 molar corresponde entonces al valor que ustedes tienen determinado como la concentración de iones hidroxilo. Finalmente, para poder determinar el pOH de esta solución, lo que deben hacer es aplicar la fórmula de pOH que corresponde al menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. En este caso, eh, menos logaritmo de 0,04. Eso entonces nos va a dar un valor de 1,4 adimensional. Recuerden que la escala de pH es adimensional. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Si no hay duda, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Una disolución de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,2 gramos dividido por ml y una riqueza del 20% en peso. Primero, calcule su concentración expresada en moles partido por litro, es decir, molar, y en gramos partido por litro. Y luego, calcule el pH de una disolución preparada diluyendo 1000 veces la anterior. Este ejercicio está complicado, lo vamos a hacer juntos. Para ello, lo primero que deben hacer es calcular el porcentaje masa a masa, ¿cierto? A partir de los datos que nos dicen ahí, el 20% en peso, ¿de acuerdo?
con eso, ¿cierto? Vamos a tener este valor que está acá, multiplicado por la densidad, ¿cierto? Nos va a dar, en este caso, nos va a dar la masa, que tenemos, ¿cierto? Según el ejercicio, ácido sulfúrico, que tiene una densidad de 1,2 gramos en ml y una riqueza del 20% en peso, ¿ya? Y esto de acá abajo, ¿cierto? El volumen de solución, asumiendo que está en 100 ml de solución. Y luego, entonces, eso está ahí, lo multiplican por 10 a la menos 3 para transformarlo a litro, ¿ya? Eso que está ahí, entonces, nos va a dar un valor de 240 gramos partido por litro. Y esa entonces sería nuestra concentración en gramos partido por litro. Luego, la molaridad, como ya tienen este valor en gramos partido por litro, estos son los gramos presentes en un litro, ¿ya? La molaridad, recuerden que es la masa de soluto dividido por el volumen de solución por la masa molar del soluto. Nosotros ya tenemos la concentración en gramos partido por litro, así que no es necesario volver a hacer el cociente por los ml de solución o los litros de solución presentes. Tomamos esto, eliminamos los gramos y nos va a dar, el mol va a quedar aquí arriba y nos va a quedar en mol partido por litro, que es la unidad que corresponde a la molaridad. Eso nos va a dar entonces que la molaridad es de 2,45 gramos, o sea, moles por litro, o 2,45 molar. Finalmente, para sacar el pH, ¿ya? Para sacar el pH, a ustedes les dice el ejercicio lo siguiente. Calcule el pH de una disolución preparada diluyendo 1000 veces la anterior. ¿Qué es lo que tendríamos que diluir? La concentración. ¿Ya? ¿Por qué la concentración? Porque la concentración ahí está en molar y nos están diciendo diluye la concentración anterior 1000 veces. O sea, hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3. ¿Ya? Eso. Eso nos va a dar un... Sí, eso está bien. Ya. Eso nos va a dar un valor aproximado de 2,35 de pH. Ese 2 que está ahí, no sé por qué está ahí, yo creo que es un error de tipeo, ¿ya? Porque teniendo la concentración molar del ácido ya deberíamos poder saber cuánto es el pH y, y cómo se llama, y con eso ya debería estar ok el ejercicio. De hecho, si ustedes calculan el pH 2,45, les va a dar un valor bastante raro. Les va a dar bastante raro. Hagámoslo acá. Eh, 2,45. A ver. Denme un minuto, voy a buscar la calculadora. Ya, ok. Entonces, si nosotros en la calculadora colocamos menos logaritmo de 2,45, eso nos va a dar un valor de menos 0,389, ¿ya? Que es un valor eh, por debajo de la escala. Bueno, si bien nosotros vimos acá que la escala de pH puede llegar a -1, ¿ya? Igual no deja de ser extraño el valor nos dé negativo, siendo que para que dé negativo la concentración la concentración debiese serlo, y las concentraciones no pueden ser negativas, ¿ya? Eso, ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda? Bueno, si no hay duda, vamos al siguiente tópico.
y este tiene que ver con la fuerza relativa de los ácidos. ¿Ya? Los ácidos, ¿cierto? Si nosotros analizamos en función de las teorías, específicamente las teorías de Arrhenius y la de Bronsted y Lowry, ¿cierto? Que describen a los ácidos como, en un caso como dadores de iones H+, o dadores de iones OH-, y en un caso dadores o aceptores de iones H3 o más o H+, respectivamente. Nosotros podemos establecer algunas condiciones de equilibrio en reacciones donde el ácido, ¿cierto?, se disocia o la base se disocia dependiendo, o sea, o la base, perdón, se asocia dependiendo de la teoría que estemos analizando. En este caso, ¿cierto? Eh, lo que dice este principio de la fuerza relativa es que si sean dos ácidos cuya fuerza ácida se desea comparar, la fuerza de cada uno de estos ácidos se mide con respecto al agua. ¿Ve? El agua es la base por excelencia en este caso. Las reacciones de disociación son esas que están ahí. Y si se fijan, en el medio donde debería ir una flecha hay un signo igual. Eso quiere decir de que puede ser para ambos lados. ¿Ya? Eso significa que hay una condición de equilibrio. ¿Ya? Al respecto, entonces, como dice ahí, se pueden escribir en forma simple como sigue con sus respectivas constantes de equilibrio y temperatura constante. Cuando, como les dije recién yo, ese signo igual significa que hay una condición de equilibrio. Cada ácido, ¿cierto? Está con su constante K1 y K2 respectivamente. Y estas reacciones se le conocen como reacciones de disociación. Ya las disociaciones son entonces cuando el ácido es capaz de ceder un protón, ¿cierto?, al medio en el que se encuentra, que en este caso es el medio acuoso, ¿ya? Y por tanto, entonces, como existe un grado de disociación o existe una reacción de disociación, uno pudiese entonces hablar de una constante de equilibrio. Esta constante, ¿cierto?, corresponde a la constante de disociación ácida o la constante de disociación. Básicamente así se conoce. Y se le designa como K sub A. Y lo que nos quiere decir esta K sub A es qué tan ácido, ¿cierto? Qué tan ácido es, valga la redundancia, el ácido, ¿ya? Como dice ahí, cada ácido tiene un valor de K sub A a cada temperatura. Recuerden que las constantes de equilibrio, las K sub C en este caso, ¿ya? Porque K sub A, que es la constante de disociación ácida, viene siendo una K sub C, son dependientes de la temperatura, porque si aumenta la temperatura, aumenta el volumen y por tanto disminuye la concentración, ¿ya? Ojo con eso. Por tanto, entonces, en una reacción que tiene un valor alto de K sub A presenta una mayor conversión y en consecuencia genera entonces, como dice ahí, una misma condición inicial o en otras palabras, una mayor concentración de H+. Esta mayor concentración de H+ es la indicación de mayor fuerza ácida, ¿ya? Por tanto, y en resumen, mientras más alto sea el valor de K sub A de un ácido, más fuerte es el ácido, ¿ya? Si nosotros tuviéramos que analizar, por ejemplo, la constante de equilibrio, ¿ya? Vamos a ver si lo puedo ejemplificar acá. Para este, ¿ya? Sería H+, vamos a tratar de escribirlo acá, H+, por, este es un signo más, por cierto, X menos, y todo eso dividido por HX, ¿ok? Entonces, siempre miremos este cociente en términos de qué pasa si aumenta arriba o aumenta abajo. Si el valor aumenta aquí arriba,
¿cierto? Si aumenta ahí arriba, quiere decir que el valor de K sub A va a ser más alto. Al revés, si aumenta abajo, el valor va a ser más pequeño, ¿ya? Y si es más pequeño, entonces la fuerza ácida del ácido, valga la redundancia, es más débil, ¿ya? Entonces, fíjense en lo que están haciendo ahí. Comparan dos condiciones, del HX y el HI. Entonces, lo que dice es que la constante ácida, el caso para HX va a ser mayor que para el ácido HI. Por tanto, HX va a ser más fuerte que HI. Y al revés, ¿ya? Si ocurre la situación contraria, HI va a ser entonces más fuerte que HX. ¿De acuerdo? Respecto de eso mismo, ¿cierto? La mayoría de los ácidos son débiles, la mayoría. Ya solo existen aproximadamente 4 o 5 ejemplos donde yo puedo decir, estos son fuertes. Y la condición para decir que un ácido es fuerte es que la disociación ocurre en un 100%, como dice el último punto de esta diapositiva. Los ácidos fuertes también tienen la característica de que son electrolitos fuertes y para fines prácticos se supone que se disocian completamente en agua, ¿ya? De ahí entonces que se dice que un ácido fuerte en reacción de disociación, esta disociación ocurre en su totalidad, en un 100%. Mientras que el resto de los ácidos que se comporta como ácido débil, uno puede hablar de porcentaje o grado de disociación, ¿ya? Y este va a estar asociado al valor de K sub A que presente el ácido en cuestión. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Si HA es un ácido fuerte, entonces la reacción de disociación ocurre en un 100%, es decir, como aparece en la primera ecuación. Y fíjense en un detalle, en la ecuación las flechas van en una sola dirección, por tanto, estamos viendo un ejemplo de una reacción que es irreversible, ¿de acuerdo? Al menos en fase acuosa, la reacción es irreversible. La disociación completa del ácido significa que entonces el sistema no existe en la forma de HA, es decir, el ácido, vamos a decir, compuesto. Y esto es debido a que se ha disociado completamente en H más A menos, es decir, la forma descompuesta de este ácido, o como aparece en la ecuación de arriba, H3O más A menos. ¿De acuerdo? Si en este caso falta la especie HA, no existe el equilibrio con respecto a la reacción de disociación, ¿ya? Básicamente porque vendría siendo un producto y no un cociente. El único capaz de generar un producto es el agua. Recuerden que el agua se disocia formando iones hidroxilo y iones protones, ¿ya? Y cuando uno establece la constante de equilibrio para esa ecuación, el agua queda fuera de la ecuación por el hecho de ser un líquido, ¿ya? Entonces, si se intenta expresar el equilibrio, siempre debe satisfacer esa ecuación que está ahí, para el caso de un ácido. Pero como el sistema no tiene HA o HA es igual a 0, entonces eso tendría que ser al infinito. Esto dicho de otro modo, habla de que, ¿cómo se llama? Este ácido HA debiese ser un ácido fuerte, ¿ya? Lo cual debiese ser, esta disociación debiese ser infinitamente grande, lo que no tiene sentido. Eso es matemáticamente hablando, ¿ya? Matemáticamente hablando, el sistema no debiese ser, en el caso de HA, distinto o sea, igual a cero. Tiene que ser distinto de cero. Como, gracias a que estos ácidos normalmente no se disocian en un 100%, uno puede entonces trabajar con la expresión que aparece ahí, ¿ya? Entonces, repito, eh, en una situación en que no existe equilibrio, es decir, no está la especie HA, y la parte de abajo en el fondo en la ecuación, esto matemáticamente hablando tendería a cero. Y eso, si uno divide por cero, matemáticamente hablando no tiene sentido, porque según lo que dice ahí, esto tiende al infinito, ¿ya? Por tanto, si se encuentran con esta situación, no estamos hablando de una situación entonces de equilibrio, ¿ok?
Entonces, los ácidos fuertes, para ir resumiendo, los ácidos fuertes están 100% disociados, no establecen equilibrios de disociación. Por tanto, ocurriría algo como lo que está explicado en esta diapositiva. No tiene sentido que haga una K sub A porque no tienen equilibrio de disociación. Dicho de otro modo, la reacción va en un solo sentido, es irreversible, va hacia la formación de las especies que componen al ácido, ¿ya? Que está mejor descrita en la ecuación que está aquí abajo, ¿ya? Y por tanto tampoco tienen constante equilibrio, porque los valores de constante equilibrio que tuviesen, teniendo en cuenta esto que acabo de explicar, serían infinitamente grandes, ¿ya? Los siguientes ácidos son fuertes. Para efectos prácticos, el ácido clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, el nítrico, el perclórico y el ácido sulfúrico en su primera disociación. El ácido sulfúrico tiene la gracia de que como es un ácido diprótico, es decir, tiene dos H más, se puede disociar dos veces y así ocurre con distintos ácidos. Sin embargo, al tener más de un protón, más de un H más, ¿cierto? Por muy fuerte que sea, en su segunda o tercera o cuarta disociación, en caso de que así fuese, pierde esta fuerza ácida. Y por tanto, nosotros podemos considerar, como en el caso de este ácido, que es el ácido sulfúrico, que su primera disociación corresponde a un ácido fuerte. Posteriormente a ello, sus disociaciones son más débiles y probablemente la segunda o la tercera o la cuarta disociación, dependiendo del ácido que estemos analizando, posea entonces su respectiva constante de disociación. ¿Ok? Con respecto a los ácidos débiles, ya si bien dijimos que los ácidos fuertes son aquellos que se disocian totalmente, en el caso de los ácidos débiles, estos se disocian parcialmente, ya es lo contrario. Si HX entonces es un ácido débil, la reacción de disociación sería como la que aparece abajo o la equivalente que aparece más abajo. Parcialmente entonces lo que ocurre es que se establece un equilibrio entre las especies presentes, entre el HX, que es el ácido sin disociar, y su componente, es decir, la parte disociada que vendría siendo H más y X menos. ¿Ya? En este caso se establece un equilibrio de reacción de disociación de un ácido débil. Y fíjense ustedes que para el ejemplo, ahora la flecha va en los dos sentidos, es decir, una reacción que puede ser reversible. ¿Ya? Em, por tanto, si la reacción es reversible o tiene flechita en ambos sentidos, yo puedo hablar de una situación en la que eh, la reacción va a estar regulada entonces por una constante equilibrio de disociación, que es la K sub A y que la expresión es la que ustedes observan ahí abajo. La concentración de H más por la concentración de X menos partido por la concentración del ácido sin disociar, que es corchetes HX. ¿Ok? El valor de K sub A por lo general es 10 a la menos 2 o menor, 10 elevado a menos 2, por cierto. Y por tanto, entonces, para calcular el pH de estas disoluciones hay que tener presente el grado de disociación conocido vulgarmente como alfa. ¿Ya? ¿Cómo se calcula entonces este grado de disociación? El grado de disociación, ¿ya? En los ácidos y bases débiles se corresponde o tiene relación con la fracción de moléculas disociadas inicialmente del ácido o de la base que se puede expresar en uno o en tanto por ciento, o sea, en términos de porcentaje. Cuanto más pequeño sea el grado de disociación, más débil será el ácido o la base, teniendo en cuenta que alfa puede ser 100% o 1 en ácidos y bases fuertes. ¿Ya? O sea, prácticamente si este valor es 100 o 1 no se utiliza. De ahí entonces que yo puedo calcular directamente
el valor de pH con la concentración, ya sea de H3 o más, es decir, iones hidronio, y en el caso del pH, de la concentración de iones hidroxilo. ¿Ya? Veamos un ejemplo. En el primer caso, dice, ¿cuál es el valor de K sub A de una solución 0,5 molar de ácido acético? ¿Ya? Que está ahí. ¿A qué temperatura ambiente está disociada en un 0,6%? Entonces lo que hay que hacer en primer lugar es calcular la cantidad de moles disociados de la concentración de iones de solución. Y eso se calcula con el alfa, que es el grado de disociación. ¿Ya? Ustedes tienen 0,5 moles iniciales porque recuerden que la concentración es 0,5 molar, es decir, 0,5 moles en un litro. Se reemplazan los valores en la ecuación y se obtiene entonces el número de moles disociados que corresponde a 0,030 moles disociados. Si ustedes se fijan, es un valor bastante pequeño, es 0,0030 o 3 por 10 elevado a la menos 3, ¿ya? Que es el valor que aparece ahí abajo. Como les decía anteriormente, este valor debe ser igual o inferior a 10 a la menos 2, y este valor corresponde entonces a esto que habíamos mencionado recién. La ecuación de disociación entonces para el sistema es la que aparece acá. ¿Ya? Si nosotros la expresamos como una ecuación reversible de disociación, es la que está ahí. Si ordenan ustedes la información en términos de determinar las concentraciones de cada uno iniciales y al equilibrio, ¿ya? Ahí les recomiendo que igual que el ejercicio de equilibrio químico se hagan una tablita, les van a aparecer estos valores que aparecen ahí. ¿Ya? 0,5 moles al inicio del ácido acético sin disociar, es decir, este, y 0 y 0 de estos que son estos que están acá. Ya al equilibrio hay esta concentración, porque recuerden ustedes que ya lo habían calculado los moles disociados, ¿ya? Y finalmente la resta entre 0,5 y el valor que ustedes calcularon nos va a dar la concentración del ácido al equilibrio. Fíjense que el valor prácticamente no afecta al valor inicial, 0,497 prácticamente es 0,5. Y el caso A para este caso, ¿ya? Es de 1,81 por 10 elevado a la menos 5. Recuerden ustedes que los valores de K sub A, así como cualquier valor de constante de equilibrio, son adimensionales. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿No? ¿No hay duda? Ok. Veamos algunos ejemplos de ácidos con fuerza relativa. Por ejemplo, valga la redundancia, y fíjense en la tabla, algunos ejemplos de ácidos débiles y sus constantes de disociación a 25 grados Celsius, ¿da? Dependiente de la temperatura, en solución acuosa son estos valores que ustedes ven acá. Fíjense que, entre comillas, el ácido fuerte de esta tabla viene siendo el ácido cloroso, que tiene una constante de disociación de 1,12 por 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? Este viene siendo el ácido más fuerte del- de la lista. Y el ácido más débil es el cianhídrico, ¿sí? Si no me equivoco, el cianhídrico, que tiene una disociación de 6,2 por 10 elevado a la menos 10, o sea, 0,9 ceros más, 62 moles se disocian de una cantidad determinada de moles de este ácido, o sea, prácticamente nada. ¿Ya? ¿Se entiende cómo va esto?
¿Sí? ¿Se entiende o no? Ok, vamos a ver un ejercicio rápido. Y el ejercicio dice así, sabiendo que las constantes de acidez del ácido fosfórico son K sub 1, K sub 2 y K sub 3, los valores que aparecen ahí, ¿cierto? Calcular las concentraciones de iones hidronio, fosfato diácido, fosfato monoácido y fosfato, ¿ya? En una disolución de ácido fosfórico 0,08 molar. ¿Cómo se hace esto? O sea, estos son ejercicios o reacciones de equilibrio sucesivo. Entonces, el primer equilibrio lo que hay que hacer es establecer la disociación del ácido fosfórico, ¿ya? A su forma de fosfato diácido, ¿ya? Y aquí, si se fijan, está la tablita que yo normalmente hago, donde tienen la concentración en molares al inicio y al equilibrio, ¿ya? Cuando ustedes calculan este valor, les da que el valor de X es 0,021, ¿ya? 0,021. Ya, ¿cómo se calcula eso? Como esto es una constante equilibrio y la disociación es prácticamente baja, en la resta X se desprecia. Esa es la forma de hacerlo, ¿ya? Y entonces se, se hace la operatoria correspondiente entre el 0,08 y el 7,5 por 10 elevado a la menos 3. Con eso a ustedes les va a dar el valor de cada uno, ¿ya? Aquí X les va a dar 0,021 y ya tienen entonces las concentraciones de cada una de las especies, ¿ya? Si ustedes colocan ese valor aquí en la resta, les va a dar la concentración al equilibrio del ácido, ¿ya? Pero no es lo que nos están pidiendo ahora, nos están pidiendo solo aquellas que participan en la parte de la derecha. Si vemos el segundo equilibrio, lo mismo, ¿ya? Fíjense acá que la resta, estos se van, ¿ya? Me queda 0,021 por i más i por i cuadrado y ahí se van las unidades, ¿cierto? Y como les decía, si se fijan el valor de i es bastante más pequeño respecto al primero. El primero era 7,5 por 10 elevado a la menos 3 y el segundo es, perdón, sí. Y el valor de x también, la incógnita, por ejemplo, 2,1 es 10 elevado a la menos 2 y acá es 6,2 por 10 elevado a la menos 8, o sea, 1.000.000 de veces más baja, ¿ya? Lo cual tiene sentido porque, como les decía, cuando las constantes de disociación son sucesivas en un ácido que es poliprótico, que es el nombre que llevan cuando tienen más de un protón para poder entregar, estas constantes se van haciendo más pequeñas, o los valores se van haciendo más pequeños, porque las concentraciones de ácido disociado son más bajas. Igual que en el caso anterior, se hace la igualdad y se obtiene entonces que las concentraciones son 6 por 10 elevado a la menos 6,2 por 10 elevado a la menos 8 molar. ¿Ok? Y en el tercer equilibrio, fíjense el valor. El Z nos da 6,5 por 10 elevado a la menos 19. Aquí prácticamente el valor se desprecia, ¿ya? Normalmente, como estos valores son pequeños y les da una situación como esta de acá, ¿ya? Donde ustedes tienen que restar un valor, en la resta el valor se desprecia, ¿ya? Y ahí entonces les queda un valor cierto asociado a Z en términos de incógnita, ¿ya? Eso les da entonces una concentración mucho más baja en términos de especies disociadas, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Ok, bien. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, ¿ya?
Vamos a dejar hasta acá el día de hoy.